Saludos a todos. En este video haré un ranking en donde haré una lista descendente en donde hasta abajo vamos a encontrar al líder sudamericano que tuvo el peor 2025. Hasta arriba vamos a encontrar al líder que tuvo el mejor año en el continente y voy a incluir a todos los líderes que en algún momento tuvieron el cargo de la jefatura de su gobierno, pero voy a excluir a los líderes de Guyana y de Surinam, ya que aunque estos dos países están en Sudamérica, tienen un contexto muy diferente en general, siendo diferentes a Latinoamérica en todos los aspectos. Así que hay que iniciar. En el puesto número 13 tenemos al presidente con el peor 2025, Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela. El 2025 de Maduro fue básicamente un preámbulo para su eventual derrocamiento a inicios de 2026. El 2025 estuvo marcado por amenazas del gobierno de Trump y antes del bombardeo de Caracas hubo bombardeos de sanciones y el problema de la estagnación económica que continuó como un problema afectando a todos los venezolanos. Al inicio del año, Maduro fue inaugurado y básicamente nadie en la región, aparte de sus aliados más cercanos, lo reconocieron como el presidente legítimo. Hasta Lula, Boric y Petro, presidentes de izquierda en la región, negaron darle su apoyo o reconocimiento a Maduro. Los Estados Unidos, cuyo gobierno todavía estaba bajo Biden en este momento, de inmediato lanzaron nuevas sanciones, a las cuales se unieron Canadá y la Unión Europea. Luego ya bajo Trump le fue peor a Maduro, ya que desde el inicio Trump se mostró más feroz contra Maduro. Trump aumentó la recompensa por información que pudiera llevar a la captura de Maduro a 50 millones de dólares y empezó a vincular públicamente a Maduro con la organización de narcotráfico que en Estados Unidos la manejan como el cartel de los soles. Todos los intentos que Maduro ha tenido para negociar con los Estados Unidos fracasaron. Maduro y Trump tuvieron varias llamadas este año y ninguna de esas llamadas resultaron en algún tipo de compromiso. Trump intensificó sus acciones contra Maduro en el mes de septiembre, cuando los Estados Unidos empezaron a organizar ataques contra barcos venezolanos en el Mar Caribe, identificando a estos barcos como vehículos operados por narcotraficantes. El 22 de diciembre, los Estados Unidos organizó su primer ataque en tierra venezolana. Internacionalmente, en el 2025, Maduro tuvo un aislamiento completo del resto del mundo. Sus dos aliados regionales más importantes, Cuba y Nicaragua, tuvieron sus propias crisis, y en tres países anteriormente aliados a Maduro, San Vicente y las Granadinas, Honduras y Bolivia, hubo elecciones donde los partidos de izquierda aliados a Maduro que gobernaban en estos tres países fueron derrotados por candidatos de derecha en contra de Maduro. Rusia e Irán disminuyeron su apoyo a Venezuela y su presencia en el país. Maduro no tuvo alguna oportunidad de poder iniciar un cambio en la situación doméstica, ya que las sanciones y la inestabilidad en la sociedad y economía venezolana no le permitieron esto. Y para hacerla peor, su oposición ha estado en el centro de atención internacional todo el año, después de que se le otorgó el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado. Y ya que podemos ver a esto con el contexto actual, el cual no tengo que explicar, podemos concluir que Maduro fue el líder al que peor le fue en el 2025, ya que fue el año en el que se desenvolvió el lento colapso final de su régimen y de quizás más de 2 décadas de revolución bolivariana. En el puesto número 12 tenemos al boliviano expresidente Luis Arce. Luis Arce se convirtió en el presidente de Bolivia en el 2020, regresando al movimiento al socialismo al poder. El MAS había dominado a la política boliviana por varios años y después de una breve interrupción en el 2019 volvió al poder junto a Luis Arce. Pero ahora es el 2025. El MAS tiene 0 escaños en el Senado y 2 escaños en la Cámara de Diputados. Obtuvo el sexto lugar en las elecciones presidenciales que ocurrieron este año. Y pues, ¿cómo pudo haber pasado esto? Bueno, la presidencia de Luis Arce fue un desastre en todos los aspectos. Bajo su presidencia, Bolivia vio una escasez de recursos sin precedentes, junto a un crecimiento económico básicamente nulo. La escasez de recursos tuvo su peor momento en este año y Arce también estuvo en medio de una fractura política dentro de su partido. El MAS se dividió entre aquellos que siguieron apoyando a Arce
y aquellos que apoyan al expresidente Evo Morales, con quien Luis Arce tuvo un conflicto público bastante dramático. Esta división en el MAS resultó en la incapacidad de Arce de poder promulgar leyes, ya que ni con el apoyo de su propio partido contaba. La escasez de recursos ha causado una crisis económica severa en el que el boliviano promedio ha tenido un acceso extremadamente limitado a la gasolina y en el que no hay ni seguridad alimentaria ni seguridad hídrica. El colapso económico y el faccionalismo dentro del MAS fue lo que marcó el 2025 de Luis Arce, y en las elecciones presidenciales de este año, como ya previamente mencionado, su partido obtuvo el sexto lugar en la primera ronda. La izquierda boliviana sufrió una derrota increíble y gran parte de esto se debe a la incompetencia de Arce. Y al salir de su mandato, la aprobación promedia de Arce estuvo alrededor del 10%. Y si esto no fuera suficiente, un mes después de dejar la presidencia, Arce fue arrestado por delitos de corrupción. Así que creo que podemos decir que en el 2025 no le fue muy bien a Luis Arce. En el puesto número 11 tenemos a Dina Boluarte, quien obtuvo el récord de la presidenta más odiada del mundo este año. Pero por lo menos no está en el último lugar de esta lista, ya que a Boluarte todavía no la han arrestado después de todo. Dina Boluarte se convirtió en la presidenta del Perú en el 2022, después de la vacancia de Pedro Castillo. Originalmente perteneció al partido de Castillo, Perú Libre, un partido de izquierdas, pero durante su presidencia se movió hacia el centro y la centro derecha. En el 2025 llegó a una aprobación promedio de 2%, llegando al 0% en algunas regiones de Perú. Y algo sobre Boluarte que tenemos que considerar es que ella realmente no tuvo el poder. La figura de la presidencia en Perú en la práctica no tiene mucho poder y la política peruana ha estado efectivamente controlada por el Congreso. Y con Boluarte por muchos años el Congreso obtuvo lo que querían. En su relación con el Congreso, Boluarte seguía órdenes. Pero en el 2025 la alianza no oficial que Boluarte había tejido con los partidos de derecha en el Congreso vio su fin, después de que Boluarte se vio envuelta en escándalos de corrupción y una desaprobación históricamente baja. En el mes de septiembre empezaron manifestaciones a través del país demandando la vacancia de Boluarte. Y ya para octubre, varios bloques en el Congreso le habían quitado su apoyo a Boluarte. Y luego en este mismo mes se inició un proceso de vacancia contra ella. Los congresistas se enfocaron en la incompetencia de Boluarte en manejar a la crisis de seguridad en el país, ya que durante su mandato y específicamente en este año de 2025 la violencia incrementó. Y Boluarte se convirtió en la tercera presidenta en los últimos 5 años en ser vacada por el Congreso el 10 de octubre. Por el momento no tiene ningún tipo de cargo público y está actualmente siendo investigada por acusaciones de corrupción. Así que este tampoco ha sido un año muy bueno para Dina Boluarte. En el puesto número 10 tenemos a Gabriel Boric. El presidente de Chile tuvo un año bastante malo. Este será su último año completo en el poder y estará saliendo del cargo con una desaprobación de más de 60%. La gente ha estado generalmente infeliz con el gobierno de Boric estos últimos años, por lo que muchos han percibido como un cambio en sus discursos y acciones hacia el centro político. Boric fue elegido como un reformista y como un líder de izquierda, prometiendo que él iba a reformar a la sociedad y a la economía chilena, pero ha fracasado, siendo incapaz de conseguir una reforma en cuestión de salud, y también ha sido incapaz de lidiar con la crisis de migración y seguridad que ha aparecido en Chile estos últimos años. Este año también fracasó en pasar legislación pertinente al tema del aborto. Los izquierdistas en Chile han estado enojados con Boric por traicionar al proyecto izquierdista que anteriormente había apoyado, y este año su popularidad general cayó a un punto bajo. Esto se reflejó en las elecciones de este año, en donde la coalición del gobierno solo obtuvo un 41% del voto en la segunda ronda. La derecha, representada por José Antonio Kast, obtuvo un 58% del voto. Esta elección nos puede servir como una medida de lo tanto que ha fracasado el proyecto político de Gabriel Boric.
Tenemos que recordar que Chile es probablemente el país más progresista en la región y que Boric fue electo gracias al momentum del estallido social del 2019. Pero su gobierno ha sido tan impopular que todo este momentum ha sido destruido y vimos cómo a la izquierda le fue fatal en las elecciones presidenciales. Sin embargo, la izquierda chilena, a diferencia de, digamos, la izquierda boliviana, no estuvo completamente derrotada y Boric tuvo unas cuantas victorias este año. Su gobierno pudo aprobar unas cuantas reformas en el sistema de pensiones y su coalición todavía sigue siendo el bloque más largo en las dos cámaras del Congreso. Pero este año definitivamente fue un revés a la izquierda chilena y es difícil ver a Boric con mucho futuro político después de que salga de la presidencia en este año 2026. En el puesto número 9 tenemos al presidente colombiano Gustavo Petro, quien también acaba de terminar su último año completo siendo presidente. Ha sido un año turbulento para Petro. Iniciando el año, Colombia y los Estados Unidos tuvieron una disputa después de que Petro se rehusó a otorgarle el permiso a aviones estadounidenses, llevando ciudadanos colombianos deportados de aterrizar en territorio colombiano. El presidente Trump respondió imponiendo aranceles y como respuesta el gobierno colombiano impulsó sus propios aranceles hacia productos de Estados Unidos. Pero esta guerra comercial terminó rápidamente, ya que Petro cedió y eliminó a los aranceles colombianos y luego le dio permiso a los Estados Unidos de transferir los migrantes deportados hacia Colombia. Unos meses después, el gobierno de Estados Unidos le quitó la visa a Petro por un discurso que dio en una protesta en Nueva York, donde le dijo a los soldados estadounidenses que ignoren las órdenes de Trump. El gobierno estadounidense sancionó a Petro y a otros miembros del gobierno colombiano y anunció que le daría menos apoyo a Colombia en su lucha contra el narcotráfico. Hablando del narcotráfico, en el 2025 no le fue muy bien a Petro en este aspecto, ya que ha sido el año en el que más cocaína se ha producido en Colombia en años recientes. Y aunque el gobierno ha organizado algunas redadas exitosas contra productores de cocaína y contra laboratorios en el país, evidentemente no ha sido mucho para prevenir este aumento en la producción de droga. La cuestión con las milicias en el país también ha sido un fracaso para Petro en este año. Más de 100 personas han muerto en las confrontaciones que empezaron este año entre el ELN, las disidencias del FARC y el gobierno colombiano. Pero en su ámbito doméstico, Petro ha tenido algunas victorias políticas. Pudo aumentar el salario mínimo y su gobierno ha encabezado proyectos de infraestructura a través del país que han ayudado a varios sectores económicos en el país. La concordancia de votantes en las primarias de su coalición política, ahora partido, el Pacto Histórico, también fue mucho más alta de lo esperada, pero viendo los índices de aprobación, las cosas no se ven tan bien, ya que está alrededor de un 35%, siendo el líder con la segunda peor aprobación en Sudamérica en algunas encuestas. En general, la coalición política de Petro todavía tiene un camino para mantener el poder. Su gobierno ha tenido un 2025 bastante mixto, pero tuvo un revés muy grande en dos cuestiones muy importantes, las drogas y la violencia, y también tenemos que mencionar el caos que ha ocurrido en la diplomacia colombiana con Estados Unidos. En el puesto número 8 tenemos al presidente ecuatoriano Daniel Noboa. Noboa ganó una reelección fácilmente con un 55% del voto en abril y económicamente hemos visto algunos resultados muy buenos para Ecuador. Ha tenido un crecimiento económico impresionante en comparación con otros países en la región, la inflación ha estado baja y la economía doméstica se ha diversificado y hemos visto más dinamismo en este ámbito económico. Ecuador ha atraído inversiones internacionales y el resultado de estas inversiones han ido hacia la infraestructura y a la economía. Así que en este ámbito Noboa puede decir que tiene algunas victorias. Y luego de su reelección le dio más legitimidad a su proyecto político y mostró que una gran parte de la población ecuatoriana todavía estaba detrás de él. Pero todo esto tuvo un revés unos meses después, en septiembre, cuando el país empezó a vivir una situación muy difícil, cuando se desataron manifestaciones masivas después de que el gobierno anunció que cancelaría subsidios hacia la gasolina.
Noboa respondió descaradamente, ordenando a los militares a terminar con las protestas, resultando en la muerte de 4 civiles y más de 400 heridos. Las relaciones de Noboa con los grupos sociales de derechos indígenas se destruyeron y socialmente Ecuador está fracturado. La violencia que recientemente ha explotado en Ecuador, posicionándolo como uno de los países más violentos del mundo, se ha puesto cada vez peor también. Luego en noviembre, Noboa tuvo otra derrota significativa. Su gobierno organizó un referendo constitucional en el que sus propuestas de restablecer las bases militares estadounidenses en el país fueron rechazadas por 2/3 de la población. Ha sido condenado nacionalmente e internacionalmente por lo que algunos han considerado como una militarización del país, la cual no ha hecho nada para prevenir el problema de la violencia, el cual se ha convertido en un problema gigante en Ecuador. Las cosas le fueron bien a Noboa durante el inicio del año, pero muy rápidamente perdió el control de la situación y cada vez se ha puesto peor la cosa en Ecuador. En el puesto número 7 tenemos a José Geri, el presidente de Perú. Ya hemos llegado al punto en esta lista donde estamos viendo a líderes que tuvieron un año mixto o mediocre y no uno simplemente malo. José Geri estuvo ejerciendo como presidente del Congreso peruano cuando ocurrió la vacancia de Dina Boluarte, así que se convirtió en el presidente de la nación cuando esta misma salió. E inmediatamente el nombramiento de Geri como presidente recibió varias quejas del país, especialmente por las acusaciones de acoso sexual que este personaje tenía detrás de él. Las manifestaciones de Generación Z dirigieron su atención hacia Geri después de su investidura, y en las manifestaciones una persona resultó muerta y más de 100 resultaron heridos. Sin embargo, después de un mes, las manifestaciones empezaron a tranquilizar y ahora Geri ha asumido la presidencia bajo un escenario político relativamente más relajado. De todas formas, es muy difícil que Geri haga mucho como presidente, ya que como hemos mencionado, la presidencia en Perú no tiene el poder político en un nivel práctico. Geri ha tejido un vínculo estable con el Congreso, lo cual es lo más importante para él, pero cuando tocamos el tema de la violencia, bajo este mandato hemos visto las peores tasas de homicidio en Perú recientemente. Y la mayoría de la gente está de acuerdo que no ha hecho mucho el presidente para lidiar con esto. Geri sabe que no estará en el poder por mucho tiempo. Las próximas elecciones presidenciales son en abril de este año y Geri no se presentará como candidato. Su meta ahorita es mantener la paz política y ha estado haciendo esto de una forma decente. Y por esta razón está justo en el medio de esta lista. Su aprobación tampoco está muy mal, aunque hubo una reacción negativa en muchos sectores de la sociedad peruana cuando asumió como presidente, ya que cerró el 2025 con una aprobación de 55%. En el número 6 tenemos a Rodrigo Paz, el nuevo presidente boliviano de centro derecha. Paz se convirtió en el presidente en medio de una situación difícil para los bolivianos, prometió arreglar la crisis económica e inmediatamente buscó crear vínculos con los Estados Unidos. Ha buscado atraer inversiones extranjeras y su gobierno ha anunciado que disminuirán los gastos del gobierno para reducir el déficit. Ha anunciado medidas para eliminar los subsidios hacia la gasolina. Así que ¿han habido resultados? Bueno, la cuestión es que muchas de las medidas de paz no tendrán efecto hasta 2026 y en realidad la situación en este momento es más o menos la misma que antes. Pero hay una cosa que sí ha sucedido y que puede perjudicar a Paz en el futuro. Su vicepresidente Edman Lara se ha peleado públicamente con él. Los dos tuvieron una relación complicada desde la campaña, pero ya ha llegado a un punto crítico. No es bueno para Paz tener un gobierno dividido, especialmente inmediatamente justo después de llegar a la presidencia, pero una victoria bastante grande sí ha podido conseguir, ya que el gobierno ha empezado una persecución del MAS. Y este partido ahora está siendo investigado por el gobierno por acusaciones de corrupción y el expresidente Luis Arce ha sido arrestado. Así que Paz no ha tenido un inicio de gobierno inmediatamente bueno, pero tampoco uno malo. Pero en general es un poco temprano para hacer este tipo de juicios. En el puesto número 5 tenemos al presidente saliente de Uruguay, Luis Lasalle Pou.
La Salle Pou terminó su presidencia con una aprobación buena, alrededor del 53%, y puede presumir algunos logros, como crecimiento económico estable, una tasa de inflación estable y avances en acuerdos internacionales favorables al país. Pero la Salle Pou también termina su presidencia con una mancha muy notable en su legado: la violencia. Uruguay ha tenido un incremento en la violencia y su inhabilidad en lidiar con esto fue una de las razones de por qué su partido perdió la elección en 2024. Muchos interpretaron los resultados de esta elección como algo que formó parte de una tendencia global en el que hubo una insatisfacción general con los mandatarios incumbentes. Y en el caso de Uruguay, uno de los factores que afectaron esto fue su problema con la violencia. Pero aparte de esto, está saliendo del cargo con una imagen pública respetable y en muchos aspectos su gobierno tuvo varios logros. En el puesto número 4 tenemos al presidente entrando de Uruguay, Yamandu Orsi. Orsi actualmente es uno de los líderes en la región con la aprobación más alta, con un 43%, y en lo que lleva de su presidencia el país ha visto avances en el sector de salud y ha protagonizado cambios recientes dentro del Mercosur. Orsi ha promovido más productividad y ha diversificado actividades del país en su frontera con Brasil y ha apoyado el acuerdo de libre comercio entre Mercosur y la Unión Europea, algo que beneficiaría a Uruguay particularmente de una manera muy grande. Sin embargo, el voto en la Unión Europea para el acuerdo se ha demorado para este año. Orsi ha mantenido la estabilidad en Uruguay y el crecimiento económico moderado, pero en el tema de la violencia no se han visto muchos avances. El narcotráfico y el crimen organizado han crecido, y aunque la economía de Uruguay se ve bien y tal vez mejore aún más en el futuro cercano, el problema de la violencia no ha tenido ningún avance. Así que no le ha ido muy bien, pero tampoco muy mal. En el puesto número 3 tenemos al presidente paraguayo Santiago Peña. Ya hemos llegado a los líderes que a mi juicio tuvieron un buen año y las cosas le han ido bien a Paraguay este año. Económicamente el país ha tenido un crecimiento robusto y la inflación ha estado estable. De hecho, la tasa de inflación este año estuvo más baja de lo esperado y la economía de Paraguay nunca ha sido tan atractiva al extranjero. Los inversionistas extranjeros le han puesto atención a Paraguay por la facilidad de hacer negocios ahí y también por su estabilidad económica y social y lo barato que es. El estatus de Paraguay como el país más desconocido y obscuro de Sudamérica está desapareciendo y se ha vuelto una destinación muy frecuente para los nómadas digitales. Peña probablemente es el único presidente en esta lista que tuvo un buen 2025 también cuando hablamos de disminuir la violencia con medidas contundentes, ya que Paraguay ha tenido varios logros de seguridad nacional. El gobierno ha tenido victorias en lidiar con el narcotráfico, ya que vimos cómo el gobierno capturó a Hernán Bermúdez, alias el abuelo, y también hemos visto cómo el gobierno ha debilitado a las estructuras económicas a través del país. La presidencia de Peña está viendo un momento esperanzador para Paraguay y si sigue así, Paraguay podría ser una de las historias de éxito en la región. En el puesto número 2 tenemos a Javier Milei, el presidente de Argentina. El 2025 fue un año muy agitado para Milei. De un lado, estuvo lleno de escándalos involucrando a su gobierno. En febrero, Milei se vio involucrado en un escándalo luego de promover un proyecto de criptomoneda llamado Libra. Después de promover la moneda tuvo un pico, pero inmediatamente después de una caída espectacular, generó 251 millones de dólares en pérdidas para los que le invirtieron a la moneda. Luego en agosto, su hermana Karina se vio involucrada en un nuevo escándalo. Los medios de comunicación mostraron al público varias grabaciones donde el abogado personal de Milei, Diego Españolo, acusó a Karina Milei de extraviar fondos públicos de la Agencia Nacional de Discapacidad. Y luego en septiembre, La Libertad Avanza, el partido de Milei, tuvo una derrota en las elecciones provinciales de medio término en la provincia de Buenos Aires. Y luego en octubre, José Luis Espert, uno de los aliados de Milei más cercanos a su figura, renunció su candidatura después de que se reveló que tenía vínculos con el empresario Federico Machado y había viajado en su avión 20 veces. Machado había sido condenado en Estados Unidos por lavado de dinero y por tener vínculos con el narco. Pero a pesar de estos escándalos y aunque la popularidad de Milei por gran parte del año estuvo bajando, Milei tuvo una retomada muy impresionante en los últimos meses de este año. Primero obtuvo
un rescate de 20 millones de dólares de parte del gobierno estadounidense y un poco después su partido arrasó en las elecciones legislativas. La victoria contundente de Milei en las elecciones lo catapulta fácilmente ya a este segundo puesto de esta lista porque lo que hizo fue impresionante. Su proyecto político dependía en los resultados de esta elección y le fue extraordinariamente bien. Su partido obtuvo 40% del voto, mientras que la coalición en segundo lugar obtuvo solo el 33%. La Libertad Avanza ahora tiene el bloque más grande en la Cámara de Diputados. Milei consolidó el apoyo político detrás de él y vio un efecto galvanizante después de las elecciones, con un ascenso en su aprobación que ahora está alrededor del 48%. Y según unas encuestas, esto lo posiciona como el líder de la región más popular. Y cuando hablamos de los logros de Milei, también podemos mencionar que una de sus metas, la de obtener inversiones internacionales, se ha cumplido en parte. Y aunque yo pienso que el programa libertario de Milei ha tenido resultados mixtos, este año le dio una victoria muy grande para él y para su movimiento político, y esto lo posiciona perfectamente para el 2026. Y en primer lugar de esta lista tenemos a Lula, el presidente de Brasil. Lula consistentemente ha sido uno de los líderes regionales con la aprobación más alta, y hay varias razones que explican esto. Primero, Lula tuvo una de las mejores medidas para lidiar con los aranceles de Trump. La respuesta del gobierno a los aranceles galvanizó el apoyo hacia Lula, ya que Lula pudo conseguir que los Estados Unidos redujera sus aranceles en ciertos productos brasileños, y sus negociaciones con Trump fueron un éxito, evadiendo una guerra comercial o alguna escalada en el conflicto diplomático. Otra victoria masiva para Lula fue la condena de Jair Bolsonaro y luego su arresto. Lula había derrotado a este personaje en las elecciones de 2022, y con Bolsonaro fuera del juego, Lula se ha liberado de su oponente más feroz y popular. El resultado del apoyo galvanizante detrás de Lula y la sentencia de Bolsonaro se han reflejado en las encuestas para las próximas elecciones presidenciales, donde se muestra que Lula ganaría contundentemente contra cualquier candidato. Lula ha tenido logros domésticos muy importantes. El desempleo ha bajado y la tasa de pobreza en el país está a un 4.4%, acercándose a la tasa de pobreza más baja en la historia de Brasil. En este 2025, Brasil salió del mapa de la pobreza de la ONU, y el gobierno de Lula vio un progreso muy significativo en eliminar el hambre y la pobreza extrema. Decenas de millones ya no sufren de la inseguridad alimentaria o del hambre, y el gobierno ha visto resultados en el sistema de salud, en la desigualdad económica y en el ambiente. La deforestación ha caído y el enfoque del gobierno en la infraestructura urbana ha mostrado resultados. Sin embargo, un área en el que Lula no vio muchos avances fue el de la violencia, pero por lo general su gobierno en el 2025 estuvo lleno de logros importantes. Lula logró amplificar su figura nacionalmente e internacionalmente, y lo más probable es que gane 4 años más en 2026, lo que haría a Brasil una excepción en la actual ola conservadora en el continente, o tal vez lo cual haría a Brasil el país donde pudiera iniciar una nueva marea rosa.